Recuerdo que cuando visité los lugares, los santos lugares, este fue el único monte al que no pudimos entrar porque llegamos noche y ya no había, ya estaba cerrada la propiedad y aparte había mucha neblina. El monte es muy escarpado de alguna manera y para subirlo hay que subir por una carretera muy angosta de dos caminos, o sea que es muy difícil accederlo y obviamente no tiene iluminación. Llegamos y era muy oscuro y prácticamente la única luz que teníamos eran los faros de nuestra camioneta. Y yo pensaba, se me hacía muy interesante pensar qué tanto pasó allí, ¿no? Qué tanto sucedió en ese lugar. Y nada más vimos la pequeña capilla así a lo lejos, en lo oscuro, en lo que alcanzaban a alumbrar los faros del carro en el que íbamos. Pero aún así fue un lugar interesante y se ve muy bonito la ciudad hacia abajo. Todo el valle se ve muy, muy impresionante. Es les digo, un monte muy escarpado, no es progresivo, sino que es de repente hacia arriba, entonces hay que subirlo en una carretera muy angosta. El día de hoy, hermanos, terminamos la estación de Epifanía. Terminamos hoy la primera de las estaciones del año civil y la segunda del año cristiano. Y es un tiempo muy bonito y muy especial porque empezamos a partir del próximo miércoles la época de Cuaresma, que son alrededor de 40 días antes de la semana más importante del año cristiano. Y al pensar que terminamos hoy la Epifanía, debemos pensar también cómo todas las cosas que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo de Epifanía aplican a nuestra vida personal como cristianos. Recordamos que la primera cosa que hablábamos al inicio de Epifanía es cómo una estrella en Belén apareció de la nada para guiar a hombres a que llegaran y conocieran a su Salvador. Y vemos, hermanos, que es muy bonito como así como esa estrella guió a los magos en aquel momento, el Señor también envió personas, hombres y mujeres, que no se suponía que estuvieran en nuestra vida, que no se suponía que estuvieran en nuestro cielo, por así decirlo, para que nos predicaran la palabra del Señor y para que, alumbrándonos con la luz de la Escritura, nos trajeran más y más hacia la presencia del Señor. Igualmente, hermanos, además de la estrella, hemos visto del mensaje de San Juan Bautista que anunciaba al Señor mientras se preparaba, ese gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que dice San Juan. Y pensamos nosotros como, así como fue en el mensaje de San Juan Bautista, el Señor también nos ha llamado a morir con el Señor en nuestro bautismo y a renacer a una nueva relación con nuestro Dios. Morir en las aguas del bautismo para renacer a vida eterna con nuestro Dios. Y hermanos, la estrella corresponde en esta historia, la estrella corresponde a nuestra elección, ese amor que Dios tuvo por nosotros desde antes que naciéramos. Y corresponde también el mensaje de San Juan Bautista con nuestro propio bautismo, los cuales uno y otro, nuestra elección y nuestro bautismo, corresponden a cómo el Señor nos ha probado y nos ha afirmado con palabras que nosotros somos sus hijos amados, en quienes Él tiene complacencia, decía el gradual. Una de las manifestaciones, hermanos, más gloriosas de el Nuevo Testamento, por no decir que la más gloriosa, fue la transfiguración. Es el único evento, digamos, abiertamente sobrenatural que los evangelios incluyen acerca de la vida del Señor. Y en un monte, en un momento que el Señor escogió,
por las razones que Él las haya escogido, nuestro Señor Jesús se transfigura en el monte. Y como leíamos en Éxodo, este evento de la transfiguración nos recuerda a cuando el Señor descendió en el Sinaí. Imagínense, no estamos hablando de uno más que otro, es el mismo Dios transfigurándose y mostrando su gloria ante el ojo humano. Fíjense cómo en este mismo momento en el que Jesús se transfigura de una manera tan sobrenatural como cuando el Señor bajó al monte, el Padre Celestial dice que Él es su Hijo amado, en quien Él tiene contentamiento. Repite las palabras que había dicho anteriormente en el bautismo. Y hermanos, imagínense lo impactante, lo asombroso que hubiera sido esa noche. ¿Alguna vez han puesto a pensar cómo hubiera sido haber presenciado ese momento? De estar con el Señor Jesús en un monte regular como cualquier otro, de repente dice que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Toda su gloria y su majestad mostrándose de una manera enceguecedora. Vamos, imagínense lo increíble que fue y qué señal tan increíble y sobrenatural recibieron los discípulos. Eran 3, Jacobo, Juan y Pedro. Y hermanos, muchas personas dirían que después de tal señal, de tal demostración de poder, cualquiera quedaría, digamos, marcado y permanentemente creyente en ese Señor que se transfiguró. Fíjense cómo el lenguaje es de sorpresa, el lenguaje es de asombrar, de extasiar, y cualquiera diría, después de tal evento, toda persona quedaría completamente convencida. ¿Han notado ustedes en algún momento que hubo algo en la vida de estos 3 discípulos, en la vida del resto de los discípulos, que los impactó todavía más que la misma transfiguración? Cómo en la vida de los discípulos, futuros apóstoles, la transfiguración no fue lo más asombroso que vieron, no fue lo que los marcó más profundamente. ¿Qué cambió la vida de los discípulos y los apóstoles mucho más que la propia transfiguración? Digamos, ¿qué hay más fascinante que el echarle un vistazo a la eternidad? ¿Ustedes notaron, vieron a los santos en gloria, particularmente a Moisés y a Elías? ¿Vieron la eternidad igual que San Juan? Entonces, ¿qué hubo más asombroso que eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si de repente ven una señal increíble y pueden ver a sus familiares que están en la presencia del Señor allí y los pueden vislumbrar? Imagínense qué evento tan interesante sería, y aún así con esto tan sobrecogedor hubo algo que transformó y marcó más la vida de los discípulos. Y leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos del 16 al 21. Este pasaje y este libro que estamos leyendo es un testimonio de fe de uno de esos discípulos que estuvieron presentes aquella noche. Y esta carta la escribe San Pedro, y dice que, y San Pedro nos platica la historia, él habiendo presenciado, dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no les estamos inventando nada. No les estamos platicando un cuentito, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quiero que notemos, hermanos, que esta frasecita, habiendo visto con nuestros propios ojos, inmediatamente en los estándares de historia antigua lo convierte en historia. ¿Se fijan que no estamos hablando de fábulas, de leyendas? Estamos hablando de historia.
como nosotros, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Pero qué no lo habían visto como por 3 años? ¿Se fijan cómo San Pedro está hablando de algo diferente aquí? A Jesús lo conocían, pero en ese día en particular vieron su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué evento nos está hablando aquí San Pedro? Indudablemente de la transfiguración. Y nos da los requisitos para escribir historia: haber tenido testigos visuales presenciales y testigos audibles presenciales. Esto es historia. Pero fíjense cómo San Pedro, después de discutir este evento que para muchos hubiera sido el más grande de sus vidas, de repente nos habla de esa señal y de ese evento tan interesante, pero dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y luego en el 20, en el 21, ¿de qué está hablando? ¿Qué palabra profética? Fíjense cómo no está hablando de la transfiguración, no está hablando de las señales de Jesús, está hablando de una palabra profética que es la Escritura. Hermanos, noten ustedes cómo aquí la persona que escribe habla de experiencia, habla por experiencia propia. San Pedro nos está hablando de su propio, lo que él ha vivido, lo que nos da esta certeza que es historia. Dice: no os hablamos con fábulas artificiosas. Y fíjense, hermanos, San Pedro nos habla de experiencia, porque el Evangelio mismo, y esto lo sabemos, los Evangelios nos dicen que incluso después de este evento tan sobrenatural, tan impactante, tan glorioso, tan majestuoso, la fe de San Pedro todavía lo llegó a abandonar en el momento que más la necesitaba. O sea, incluso después de haber presenciado la transfiguración, San Pedro siguió siendo incrédulo. Y entonces preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué no ver la eternidad? ¿Qué no ver la gloria del Hijo de Dios? ¿Qué no ver toda esa majestad y quedar asombrado por un milagro, por una señal? ¿Qué no fue suficiente? ¿Qué no ver a Elías y a Moisés en la eternidad fue suficiente para cimentar su fe? Y fíjense, hermanos, que el autor de este libro que tenemos aquí, que estamos leyendo, ya no es el discípulo entusiasta y aguerrido de los evangelios. El escritor de este libro que estamos leyendo ahorita es un pastor cuya experiencia, vida y ministerio fueron marcados no por la transfiguración o cualquier otra señal, sino por esa palabra profética más segura. ¿A qué nos referimos? La Escritura. Y entonces este pastor, el apóstol San Pedro, nos da la correcta interpretación de las palabras que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y San Pedro nos dice que después de haber dicho eso el Padre, que estemos atentos. ¿A qué debemos estar atentos, hermanos? ¿Qué debemos oír? ¿Por qué debemos ser sorprendidos? ¿Qué nos puede transformar? San Pedro otra vez nos dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, fíjense cómo San Pedro nos platica esa historia muy bonita, muy interesante,
muy asombrosa, pero nos lleva a lo que cambia vidas. Nos lleva a lo que alimenta y sustenta la fe. Nos lleva y nos cimenta en lo que cambia nuestro corazón, que es la palabra profética más segura, es decir, la Escritura. Para nosotros como cristianos, hermanos, que vivimos tanta cosa en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, San Pedro como pastor, como el pastor de todos nosotros, nos dice que escuchemos, que estemos atentos a esta palabra profética, y nos dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjense que nuestra vida está llena de lugares oscuros, está llena de problemas, está llena de pecados, está llena de inmundicias, y solo la palabra de Dios como antorcha que alumbra, o como lámpara que dice el Salmo 119, solo esa luz puede alumbrar en los lugares más oscuros. Muchos de los animales que nosotros conocemos como rastreros, que conocemos como insectos rastreros en sí, tienen una cierta sensibilidad a la luz. Son muy fotosensibles la mayoría de ellos y por eso salen en la noche. ¿Y qué pasa cuando se levanta un ladrillo y la luz les alumbra? Todos corren a esconderse. Y eso pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros le corremos a huirle a la iglesia, le huimos a la palabra de Dios, le huimos al consejo, porque nuestra vida se ha vuelto fotosensible a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente le corre a Dios? Porque le tienen miedo. ¿Por qué en nuestra vida muchas veces sin querer y sin pensarlo encontramos excusas a no estar con Dios? Porque hay tanto lugar oscuro en nuestra vida que cuando la luz del Señor alumbra, le corremos. Y hermanos, es por esto que el mismo Señor que nos llamó con elección santa mediante aquellos que nos predicaron, el mismo Señor que nos trajo a nueva vida mediante nuestro bautismo, es el que quiere que hoy en día, todos los días, seamos transfigurados por esta palabra profética más segura. Hermanos, ¿qué moldeó a San Pedro de ser un discípulo aguerrido a ser un pastor sabio? ¿Qué moldea nuestra vida como cristianos? Solamente la palabra de Dios, la lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, que dice el Salmo 119. Hermanos, tengamos esto y hagamos lo que el pastor nos dice aquí. Estemos atentos a esta palabra profética más segura. Dice, como una antorcha, versículo 19, que alumbra en el lugar oscuro. Y verán un día, hermanos, que con esto llegaremos hasta aquel día en el que esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a estar de pie, hermanos, y a terminar el día de hoy. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos en esta mañana porque a pesar de haber tantas maneras de probarnos quién eres, a pesar de haber tantos medios por los cuales demostrarnos lo que puedes hacer y lo que tu poder es, Señor. Por misericordia, Señor, nos has limitado y nos has salvaguardado en aquella palabra profética, Señor, más segura.
Gracias, Padre, porque así como con San Pedro, nos invitas, Señor, y nos permites a ser transfigurados, Señor, a ser transformados en nuestro día a día por el poder de esa palabra, Señor, que nos has dado a todos por igual. Gracias, Señor, te damos porque a pesar de que solo los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, vieron la transfiguración, todos tus discípulos, incluso nosotros hasta el día de hoy, hemos tenido acceso, Señor, a tu palabra profética más segura. Gracias, Señor, porque nos das un lugar de descanso en la Escritura, porque nos das un lugar de refrigerio en tu palabra, y porque, Señor, nos alumbras en nuestros lugares oscuros y nos guías en nuestro camino mediante esta palabra, Señor, de vida, que es cierta y es segura. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra necedad de espíritu, y que, Señor, nos permitas, por la obra de tu palabra, estar listos y prestos hasta que el lucero de la mañana, Señor, irrumpa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo y prepara nuestros corazones para la Cuaresma que iniciamos la próxima semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.